Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, quiero dirigir este video al señor González, al señor Daniel González. Me acaba de escribir un comentario en uno de mis videos, este último que acabo de subir con respecto a Hitler y Rutherford y la Iglesia Católica. Mire, señor Daniel González, yo no he dicho jamás que los testigos de Jehová no fueran perseguidos por el gobierno nacional socialista de Adolfo Hitler. En efecto, sí fueron perseguidos y puestos en prisión. Eso es verdad, y muchos murieron en campos de concentración. Pero quiero decirles que no solamente fueron asesinados o murieron los testigos de Jehová, también fueron puestos en los campos de concentración cualquier opositor o cualquier grupo opositor que pretendiera resistirse al gobierno de Adolfo Hitler. Lo que no dice la Watchtower es que también muchos curas católicos fueron llevados a prisión por tener un punto de vista en contra de perseguir a los judíos. Entonces, el omitir a otros grupos religiosos que también fueron puestos en prisión por oponerse al gobierno de Hitler es también manipulación, pues, porque decir que solamente fueron ellos perseguidos y decir que por su fe en Jehová y por defender, entre comillas, a los judíos, fueron los testigos de Jehová puestos en prisión. Y esto es evidencia, según la Watchtower, que ellos son la religión verdadera porque fueron justamente perseguidos a causa de la verdad. Como dice siempre la Watchtower, que los testigos de Jehová fueron perseguidos y que Jesús había predicho que serían perseguidos por causa de su nombre, y por ello fueron llevados a prisión por Adolfo Hitler. Pero también fueron perseguidos, como digo, cualquier grupo o persona que se opusiera o pusiera en riesgo la estabilidad del gobierno nazista. Y mucha gente fue a prisión. Los comunistas, por ejemplo, fueron los primeros que fueron metidos en prisión y eliminados. Los comunistas fueron perseguidos por Hitler durante todo su gobierno. Y cualquier grupo religioso o político que criticara al régimen. Lo que yo dije es que la Watchtower manipula las fotos, y cuando pone una foto del obispo saludando a Adolfo Hitler y dice que más esa foto que la Iglesia Católica apoyó a Hitler, es una difamación, pues. No se puede acusar a toda una iglesia de haber apoyado a Hitler tan solo porque le está dando la mano a Adolfo Hitler, un sacerdote católico. Yo me preguntaría, pues, ¿qué podríamos decir entonces del juez Rutherford, que se entregó de cuerpo y alma y no solamente se conformó con darle la mano a Hitler, sino que le dijo que él apoyaba todos sus ideales y principios nazistas? Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros también en base a esa carta, ¿no? Los católicos tendrían derecho también de publicar la carta, que es una prueba evidente, sin lugar a duda, de que la Watchtower se entregó de cuerpo y alma al Führer y apoyó los principios nazis de Adolfo Hitler, que incluía la persecución a muerte de los judíos. Entonces, la Watchtower tiene esa costumbre de crear una cortina de humo y ser ella el dedo señalador. Eso se llama crear una cortina de humo, pues. Hacer tanta acusación a la Iglesia Católica de haber apoyado a Hitler para encubrir ella misma su propio pecado. Que ella misma la misma Watchtower estuvo inversa en ese grave pecado de haber quebrantado su autoridad moral como la religión verdadera, al decir a un tirano, a un gobierno de este mundo, de plegarse a sus principios ideales nazis, cuando se supone que la Watchtower mantiene la neutralidad tanto en la política como en la guerra, porque eso es lo que predica la religión de los testigos de Jehová,
que los testigos de Jehová se mantienen neutrales en asuntos de la guerra, en la política, que no se inmiscuyen en asuntos de los gobiernos de este mundo. Esa es la enseñanza, esa es la prédica de los testigos de Jehová, que ellos no se inmiscuyen con la política ni con la guerra. Pero la Watchtower sí se inmiscuyó en la política y rompió esa neutralidad al mandar esa carta entreguista y rastrera y traidora a Adolfo Hitler. Eso fue una cosa muy asquerosa que hizo Rutherford y todo su cuerpo gobernante en esa oportunidad. Recordemos que Adolfo Hitler entró al poder en 1933, después de una serie de fallidos intentos de tomar el poder, aún con un golpe de Estado en 1924, cuando finalmente fue llevado Hitler a prisión por ese fallido golpe de Estado. La Watchtower, con el rabo de paja, porque la Watchtower sabía muy bien con Rutherford, pues el mismo Rutherford había sido copartícipe de estar toda la vida enseñando que el único pueblo de Dios era el pueblo judío, que todas las promesas hechas por Dios a Abraham tendrían que cumplirse de todas maneras, retornando ellos a su tierra prometida, su tierra palestina, y que esa era una promesa de hecha Dios a Abraham, y que tenían ellos que retornar a su tierra, y que el único pueblo de Dios era el pueblo judío y nadie más, ni siquiera los miembros de la Watchtower. Y eso fue lo que enseñó Rutherford, y inclusive el mismo Russell, toda su vida hasta su muerte, señores, señor Daniel. Y eso fue lo que enseñó Russell hasta su muerte, insistiendo que el único pueblo escogido en este mundo por el Señor Jehová era el pueblo hebreo, el pueblo judío, y que nadie podía poner en tela de juicio. Cuando Russell escribe su folleto intitulado Esperanza para los judíos, en ese folleto Russell decía que nadie tenía el derecho de cuestionar por qué Dios había escogido al pueblo hebreo como su pueblo escogido, que esa era una potestad y un derecho de nuestro Señor Creador de escoger a quien Él le plazca como su pueblo escogido, y que Dios jamás se retractó de su decisión de escoger a un pueblo específico que era el pueblo judío, y que este desliz que tuvo el pueblo judío de rechazar a Jesús no les quitaba a los judíos como tal ese derecho de ser el pueblo de Dios, tan solo porque algunos judíos lo rechazaron a Jesús. Por eso en Romanos 11:1 se dice el apóstol Pablo que Dios no ha rechazado a su pueblo, que era una ceguera temporal que tendría su pueblo, y que luego ellos, por su dura cerviz y su cuello estirado, por decir, por su soberbia, no querían reconocer que Jesús era el Mesías, y que lo reconocerían finalmente y dejarían de estar ciegos cuando Jesús retornara por segunda vez a la tierra. Pero eso haría que recobraran pues ese favor que tenían como su pueblo escogido al reconocer al Mesías, que era una ceguera temporal que tenían nada más, pero que el hecho que lo hayan rechazado a Jesús no quitaba que fuera su pueblo para siempre. Y eso enseñó el pastor Russell hasta su muerte, señor Daniel. Y Rutherford, cuando toma el poder en 1917, continúa con esa enseñanza y esa prédica que tanto hacían cuando hacían su tour mundial. Pues cuando Russell hacía sus tours mundiales, iba predicando siempre lo mismo, que el pueblo judío es el pueblo de Dios. Y jamás dijo que eran los testigos de Jehová o los estudiantes de la Biblia de ese entonces, ¿no?, que era el pueblo de Dios. Jamás se le ocurrió eso. Hubiera sido una cosa terrible para él decir semejante atrocidad, semejante barbaridad, por decirlo de una forma. Jamás le hubiera tratado Russell eso.
Cuando entra de 1917 a poder Rutherford continúa insistiendo en esa enseñanza que le había aprendido el pastor Russell y seguía diciendo que el pueblo judío, el pueblo de Dios, y que las promesas hechas de Dios habrán tenido que cumplirse y que los judíos tenían que retornar de todas maneras a su tierra palestina. Y esa fue la prédica que siempre continuó haciendo Rutherford hasta que en un momento dado, curiosamente coincidente con que en Alemania corrían nuevos vientos y que estaba en Vox Populi un líder muy peligroso que estaba ganando adeptos en Alemania en 1927, 28, 29, 30, 31 y seguía tomando fuerza el Partido Nacional Socialista. El juez Rutherford estaba pues seguramente muy enterado de que en Alemania se acercaban las elecciones y temeroso de que este señor Hitler, que estaba ya con mucho poder en los años 30, aún no era canciller de la República porque estaba todavía Hindenburg, el presidente Hindenburg estaba todavía en el poder. El poder que había ganado Hitler en Alemania obligó a Hindenburg a darle el puesto de canciller a Adolfo Hitler, porque era un reclamo popular. Entonces, como fueron cayendo los cancilleres anteriores, fueron cayendo porque no sabían manejar la situación del país. Claro, instigado por el Partido Nacional Socialista seguramente, para que finalmente el presidente Hindenburg pusiera a Hitler como canciller. Y en el año 1933 entra a formar parte del gabinete del presidente Hindenburg, entra a formar parte del gabinete del presidente Hindenburg como primer canciller, como el canciller, mejor no primer canciller, sino como canciller de la República en la presidencia de Hindenburg. Estaba como presidente en ese momento, pero Hindenburg ya era un hombre anciano que ya estaba por morirse el presidente por la edad que tenía, era muy bien viejo. Entonces, apenas entra como canciller de Alemania Adolfo Hitler, nuestro querido amigo Rutherford no perdió tiempo, pues. En el año 1932, un año antes, viendo que corrían nuevos vientos en Alemania y que se olía que Hitler podía tomar el poder, y que Hitler era un antijudío acérrimo, Rutherford, curiosamente, el año 1932, comienza a ordenar las cosas en su casa, es decir, en la Watchtower, y comienza a eliminar ciertas enseñanzas que estuvo dando la ciudad de Watchtower por más de 50 años, desde 1879. Y comenzó a eliminar ciertas enseñanzas que no eran convenientes en ese momento estuvieran dentro de la Watchtower, como era el sionismo, y decide pues eliminar esa doctrina de que el pueblo judío era el pueblo de Dios y que las promesas a Dios Abraham eran unas promesas verdaderas que tenían que cumplirse. Decide eliminar esa enseñanza y decir que ahora el pueblo de Dios eran los testigos de Jehová, la organización Watchtower con sus miembros, que ese era el pueblo de Dios, totalmente antibíblico. Entonces el juez Rutherford convenientemente se voltea en el año 1932 y en el libro Vindicación comienza a escribir que todo movimiento que propugnara el retorno de los judíos a su tierra palestina era un movimiento que estaba impulsado detrás por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Y así, al igual como hizo Rutherford con respecto a la piramidología, diciendo que todo aquello que propugnaba que la pirámide de Egipto era un testigo de piedra de Dios en el desierto, era una idea que estaba también impulsada por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Por lo tanto, el juez Rutherford, en los años subsiguientes, después de la muerte de Russell, no solamente dijo que la piramidología era una enseñanza falsa de la adoración falsa, sino que también dijo que la piramidología estaba ligada íntimamente por Satanás el diablo, y que la pirámide de Egipto, por ejemplo, era una
un testigo de piedra de mudo en el desierto de Satanás el diablo, dejando a Russell pues como un instrumento de Satanás. Y luego pues Rutherford, al invalidar esta enseñanza del sionismo, que era muy característico en la Watchtower, también dijo que eso era de Satanás el diablo, que todo movimiento o personas que dijeran que los judíos tenían que retornar a su tierra palestina y que era una promesa hecha a Dios a Abraham, era un movimiento que estaba impulsado detrás por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Pues Rutherford veía todo satánico. Pero el punto es que en el año 1932 Rutherford mismo se voltea, apostata de lo que había enseñado él mismo hasta 1932, hasta ese momento, y apostata inclusive lo que había aprendido él del pastor Russell, que había enseñado hasta su muerte el sionismo. Y curiosamente, pues en el 32, qué raro, ¿no? Apostata de todas esas enseñanzas y tira a la basura el sionismo. Todo lo que tiene que ver el sionismo es Satanás el diablo, todo movimiento que impulsa el retorno de los judíos a su tierra palestina era satanismo, era Satanás que estaba detrás de ello. Por lo tanto, de hablar de que el pueblo judío y el pueblo de Dios era ya una infamia, y decía pues Rutherford que el pueblo judío había traicionado y matado a Jesús, y dice no podría ser pues el pueblo de Dios, porque él se le ocurrió decir eso. Cuando Romanos 11:1 el apóstol Pablo decía que Jehová no había desechado a su pueblo. Pues el juez Rutherford se fue contra la Biblia misma. Y no solamente se fue contra la Biblia misma, sino se fue con lo que Jesús aprobó en 1919 cuando nominó a su esclavo como su instrumento, y lo escogió porque estuvo dando el elemento correcto. Y una de esas enseñanzas era que el pueblo judío era el pueblo de Dios y que las promesas hechas a Abraham por parte de Dios tenían que cubrirse de todas maneras con el retorno de los judíos a su tierra palestina. Y Jesús aplaudió ese alimento que se estuvo dando hasta 1918-19 durante su inspección, y que le sirvió para nominar a su esclavo como ese esclavo que está dando el alimento correcto. Según aparece en el libro Reino de Mil Años de Dios se ha acercado, se dice que en ese libro que Jesús escogió a la Watchtower porque está dando el alimento correcto. Entonces, regresando al punto, señor, en el año de 1933 la Watchtower se brindó, se entregó a Adolfo Hitler, y Hitler no se tragó la píldora, pues, puesto que la Watchtower tenía medio siglo enseñando el sionismo y diciendo que el pueblo de Dios es el pueblo judío. Pero como yo siempre digo, es muy curioso que el año 1932, un año antes que entrara, 6 meses antes que entrara al poder de Adolfo Hitler, 6 meses nomás, el juez Rutherford comienza a limpiar la casa, como se dice, y a eliminar todo aquello que podría poner en peligro la Watchtower en Alemania. Si es que en la eventualidad que entrara Hitler al poder, puesto que se sabía que Hitler era un enemigo de los judíos. Entonces, como ocurre cuando entra un gobernante de un país, por ejemplo, y es un comunista, muy peligroso, ¿no? para los ricos, por decir, ¿no? Un ejemplo, y apenas entra el gobernante comunista al poder, nos faltarán algunos ayayeros y sobones y traidores que tratarán de congraciarse pues con el gobernante de turno para que no les expropie sus bienes, y le prenderán el cigarrito y le cederán el asiento. Muchos capitalistas seguramente no dudarán de pasarle la mano pues al gobernante de turno que ha entrado, que es un comunista, y tratarán de forma u otra actuar en forma artera contra su propia gente rica para proteger sus bienes. Yo me imagino pues cómo lo vería pues ese gobernante de turno, ¿no? Encontrar a este personaje que le manda una sobada, pues, ¿no? Y se da cuenta que es un rastrero, ¿no? Que en último momento pues se acomoda al gobernante de turno para evitar que le expropie sus bienes, y traiciona a todos aquellos que están al costado de él para él salvarse y no ser afectado de alguna manera por este gobernante de turno. Y va y le rinde pleitesía. Entonces, ¿cómo lo vería pues ese presidente o esa persona que entra al poder, digamos un comunista? Y el rico pues que está ahí preocupado por sus riquezas que tiene en el país, se acerca pues a este presidente para sobarlo, para pasarle la mano, para adularlo, para decir que están contentos con su gobierno, que es lo mejor para el país, para evitar que les expropie sus bienes, que quite sus haciendas o sus inmensas riquezas. Lo vería pues como un ser rastrero, un reptil, ¿no?
esta basura viene acá a pasarme la mano, a chuparme la media, como decimos acá en el Perú, para que no le quite sus bienes. Creo que lo que uno quería sería pues de cólera, es quitarle todas sus cosas, por ser tan rastrero, ¿no? Tan convenido, tan oportunista. Entonces, algo así hizo Rutherford, oliéndose en 1932 que corrían nuevos vientos por Alemania, que había un presidente, había un personaje, un político que estaba alcanzando notoriedad y tenía muchas posibilidades de ser el nuevo presidente o canciller de la República, un antijudío. La Watchtower comenzó a preocuparse, pues. Y me pregunto, ¿por qué tenía que preocuparse la Watchtower? ¿Cuál sería el motivo que le mandara una carta, pues, a Adolfo Hitler? Porque la Watchtower tenía, pues, el rabo de paja. Rutherford sabía que él mismo, junto con Russell, habían apoyado a los judíos toda su vida en su literatura. El juez Rutherford escribió en 1928 un folleto titulado Confort o Consuelo para los judíos, donde hablaba maravillas de los judíos y le daba consuelo. En ese folleto se muestra Consuelo para los judíos, escrito en 1928, 4 años antes que se torciera Rutherford y comenzara a hablar más de los judíos y les quitara ese derecho de ser el pueblo de Dios y se lo pasara a sus seguidores de la Watchtower, cuando él lo había enseñado toda su vida con el pastor Russell, que el único pueblo de Dios era el pueblo judío y que era el único pueblo privilegiado, que eran ellos las primicias, por decirlo de un modo, dentro de todos los pueblos del mundo, y que ese era un derecho de Dios de escoger a un pueblo y nadie podía cuestionar eso. Y así lo enseñaron ambos, Rutherford y Russell. Pero curiosamente, en el año 32, Rutherford se voltea y escribe un libro de vindicación, diciendo ahora que el único pueblo de Dios ya no eran los judíos, sino eran los miembros de su organización Watchtower. Y que todo movimiento que dijera que las promesas hechas de Dios a Abraham tenían que cumplirse de todas maneras, y que los judíos tenían que retornar a Palestina, todos aquellos que dijeran eso, o movimientos que propulsaran eso, era porque estaban dirigidos por el archienemigo de Dios, Satanás, el diablo. Imagínense ustedes, tremendas palabras de este traidor apóstata, ¿no? Porque ese fue un apóstata de verdad. Debió ser expulsado de la Watchtower. Y estoy seguro que si Russell hubiera estado vivo, le hubiera sacado a patadas de la Watchtower a Rutherford por traidor, por apóstata, por haber sido contra las doctrinas de la sociedad y por haber sido en contra de lo que Jesús aprobó en 1919 cuando hizo su inspección a su organización y lo cogió porque están dando el alimento correcto, de alta calidad, conforme se dice en el libro El Reino de Mil Años de Dios acercado, en la página 350. Entonces, Rutherford fue un traidor. Traicionó a su propia religión, que fue la de la Watchtower, traicionó, apostató de las enseñanzas que dejó el pastor Russell, y a la vez apostató de lo que Jesús ya aprobó como correcto cuando se estuvo enseñando en 1919, cuando hizo su inspección de que el único pueblo de Dios era el pueblo judío. ¿Se dan cuenta? Pero Rutherford quería acomodarse en la eventualidad que entrara Hitler al poder, porque sabía muy bien que este hombre odiaba a los judíos, y como la Watchtower con Rutherford tenía la conciencia sucia de que ellos habían estado apoyando el sionismo, inclusive el mismo Rutherford con este folleto que escribió y se vendió por todo el mundo y llegó hasta Alemania, que se llamaba Consuelo para los judíos, que fue traducido al alemán también y se repartió por toda Alemania. Entonces él estaba con el rabo de paja, estaba preocupado pues con su conciencia, sabía que la voz estaba en la región sionista. Entonces al último momento se voltea y le escribe una carta asquerosa, pues es repugnante, ¿no? Un traidor de su propia religión, y se vende por dinero para que no les expropien los bienes de la Watchtower en Alemania, y le escribe una carta, inmediatamente ingresa Hitler al poder. Ni siquiera esperó 10 años, ¿no? Inmediatamente, rápido, me acomodo, como el ejemplo que les acabo de dar después de hace un rato cuando entra un presidente comunista y no faltan los ayayeros que entran ahí a acomodarse, ¿no? Para proteger sus propiedades, que no se les expropien. Entonces igual hizo pues Rutherford. Inmediatamente entró ya al poder y se supo que estaba en el poder, le mandó una carta y diciéndole, este no es el sonso, diciéndole, hay algunos que nos acusan a nosotros de ser amigos de los judíos. ¿Por qué diría eso en una carta? Uno se pregunta por ser inteligente, ¿por qué le diría eso a Hitler, una persona como Rutherford? ¿Por qué le dijo eso? Algunos nos acusan. Porque sabía muy bien que esos acusadores, entre comillas, tenían base, puesto que tenían en sus manos los propios folletos de Rutherford y Russell, y la literatura antigua y libros de Russell que apoyaban a los judíos, ¿no? Entonces
había gente que efectivamente decía que la Watchtower era una religión que tenía claras y fundadas evidencias de que pudiera estar financiada por detrás por los judíos, puesto que defendía el sionismo y propugnaba, era como un movimiento. La Watchtower se había convertido como un movimiento que impulsaba el retorno de los judíos a su tierra palestina. Entonces había la sospecha que esta organización Watchtower como organización estaba financiada detrás por una mano negra, que eran los judíos ricos, que usaban esta organización de la Watchtower para como un movimiento que afirmara y propugnara el retorno de los judíos a su tierra palestina, y que eran el único pueblo de Dios. Entonces, toda esa preocupación que tenía Rutherford en 1932 le hizo preocuparse, se preocupó mucho, porque dijo, si este entra a poder, estamos fritos, porque fijo que nos apropia la Watchtower, puesto que había grandes sospechas que detrás de esta organización había una mano de judíos, un grupo poderoso de los judíos, que podrían estar financiando esta organización para que propugnara tanto el sionismo, y por eso que la atalaya se llamó la atalaya de Sion o del sionismo. La Watchtower era una religión sionista, a favor de los hebreos. Entonces, Rutherford estaba preocupado, pues, apenas entra a poder, fue el primero que le manda una carta diciéndole a Hitler, algo que Hitler jamás se lo dijo, pero él se adelantó y dijo, le dice en la carta que gente se está diciendo que nosotros, la Watchtower, somos amigos de los judíos y que estamos financiados por los judíos. Se lo dice a Hitler. A mí no me consta que Hitler le haya acusado a Rutherford de eso, pero era la conciencia sucia que tenía pues el Rutherford de ello por el pasado sionista de la Watchtower por más de 50 años. Entonces era difícil ver que en una carta a última hora, escrita en 1933, le pudiera voltear lo que se había enseñado por la Watchtower por más de 50 años, pues, ¿no? A última hora, en el año 32 se cambia, pues, diciendo nosotros somos sionistas. Nadie se lo iba a creer, ¿no? Más olía a una conveniencia, a una rastrera posición traidora a último momento, ¿no? Voltear todo para proteger los bienes de la Watchtower, las riquezas de la Watchtower, sus bienes que había acumulado en Alemania, y para proteger eso no importa, tiro a la basura las doctrinas de mi organización, lo que enseñó Russell y lo que aprobó Jesús en el año 19 para nominar a su esclavo, el pueblo judío, el pueblo de Dios, y que el sionismo era una de las posiciones de la Watchtower que Jesús aprobó, ¿no? Entonces, este cambio último, y decirle a Hitler en una carta que existen acusaciones contra nosotros de que nosotros somos financiados por los judíos y que somos amigos de ellos, le dice, solo puede venir de nuestro archienemigo, que es de Satanás el diablo. Esa acusación de que somos amigos de los judíos y que estamos financiados por ellos es una acusación malintencionada de parte de los archienemigos de Dios que están conducidos por Satanás el diablo. Y así le dice pues a Hitler, nosotros no podemos a los judíos porque ellos mataron a Jesús. Y eso le dice. Y como ellos mataron a Jesús, nosotros podríamos estar a favor de los judíos. Pero Jesús era judío. ¿Cómo no iba a estar a favor de los judíos si Jesús era judío? Entonces los Watchtower no estaban a favor de Jesús. Y primero le dice a Hitler que ellos no son amigos de los judíos y están a favor de ellos. Entonces la Watchtower con Rutherford se comportó de una forma rastrera al enviar una carta en 1933, apenas entra como canciller Adolf Hitler, y se olía pues que era una carta de un rastrero, un oportunista, que pretendió engañar a Hitler, pues, cuando ya tenían todas las evidencias, y no me sorprendería que tuviera en sus manos inclusive el folleto del mismo Rutherford que le está escribiendo a Hitler, titulado Consuelo para los judíos. Pues. O sea, ¿cómo podría convencerlos que no eran amigos de los judíos? ¿Cómo se podría convencer a Hitler que la Watchtower podría estar financiada por los sionistas judíos? Y como lo sospechaba así, dijo, no, estos es una maniobra de los judíos detrás de la Watchtower, diciendo que no son amigos de los judíos. Entonces Hitler se rió de esa carta, la tiró el tacho de basura, y no le hizo caso a Rutherford, porque quiere engañar a este rastrero traidor que tira a la basura lo que se había enseñado por su religión por más de 50 años
en el año 32, un 6 meses antes que yo entre en poder, para acomodarse a mi gobierno del Tercer Reich. Pues cualquiera con rabia agarra con más cólera después propio los viene, ¿no? Obviamente, porque da cólera, pues, ser tan rastrero, ¿no? Y la Watchtower se entregó, pues, de cuerpo y alma al gobierno nacional socialista. Es la realidad. Con esa carta se entregó a los alemanes diciendo que apoyaban sus principios y sus ideales nazis. Rutherford conocía cuáles eran los ideales y sus principios nazis, a los cuales él decía plegarse. En 1924, cuando Hitler fue metido en prisión, lo pusieron en prisión a Hitler, porque le falló el golpe de Estado, pues no le salió. Quiso tomar el poder a la fuerza. Fue llevado a prisión y estuvo solamente unos cuantos meses, ¿no? Y cuando estuvo en prisión, escribió este libro que pueden ver ustedes en pantalla, que se llama Mi lucha. Este libro fue escrito en 1924 y él, acá, en este libro, que fue el libro obligatorio de lectura para todos los jóvenes y todos los alumnos de colegio, era obligatorio que este libro haya sido leído. Y Hitler, pues, publicó millones de este libro para que fueran libros de texto para todos los estudiantes del colegio, universidad y todos los miembros de su partido. Esta era la Biblia. No era la Biblia que conocemos nosotros, la Santa Biblia. La Biblia para el gobierno nazi era Mi lucha. Este es el libro que escribió Adolfo Hitler en este libro, y acá él volcaba todo su pensamiento, toda su ideología, esa ideología que se plegó a Rutherford en su carta, diciendo: nosotros nos plegamos a los principios y a los ideales del gobierno nazi. Y esos ideales y esos principios eran los principios que había impuesto el señor Hitler en este libro, que se llamó Mi lucha, escrito por Adolfo Hitler. Y dentro de las cosas que pude leer acá, y esto tiene que haberlo leído, pues, nuestro amigo Rutherford, pues tiene que haberlo leído, ¿no? Y entonces por esa razón estaba asustado, porque sabía muy bien que este señor era un anti-judío. Y acá, pues, volcó sus principios y sus pensamientos. Fíjense usted, le voy a leer una parte que se encuentra en la página 33. Y dice así, pues, si el judío conquistara con la ayuda del credo marxista, o sea, conquistar el poder, ¿no?, por el credo marxista, las naciones de este mundo, su corona sería la guirnalda fúnebre de la raza humana, y el planeta volvería a girar en el espacio, despoblado como lo hacía millones de años atrás. Y dice así, ¿no? La naturaleza eterna sabe vengar, dice, la naturaleza eterna sabe vengar en forma inexorable cualquier usurpación de sus dominios. Mire, está acusando a los judíos, ¿no?, de pretender ir más allá de sus dominios. Dice: de aquí que yo, mira lo que decía Hitler, de aquí que yo me crea en el deber de obrar en el sentido del todopoderoso creador. Dice que ya se quería el Dios, él se quería Dios, que él era un instrumento de Dios para hacer esa venganza y poner cosas en orden. Y dice, y ese deber de obrar en el sentido del todopoderoso creador, al combatir a los judíos, cumplo la tarea del Señor. Acá está escrito. El odio que tenía Hitler hacia los judíos alemanes era terrible, y los quería desterrar de Alemania, y que no existía ni un judío en Europa, no solo en Alemania, sino en Europa, porque pretendía conquistar toda Europa y de ahí perseguir a los judíos y eliminarlos de la faz de la tierra. Por eso muchos judíos en 1933 comenzaron a fugarse de Alemania, y aquellos que cometieron el error de quedarse tuvieron que sufrir las consecuencias de ser exterminados en los campos de concentración.
Muchos judíos salieron de Alemania y se fueron a Israel. Escaparon de la persecución de los nazis que se venía. Y muchos se la olieron y dijeron, nos vamos de acá. Dejaron todos sus bienes en Alemania, sus casas, todo. Vendieron lo que pudieron, y pudieron llevarse lo que justamente les permitieron sacar, y se fueron, tomaron el barco que está disponible y se largaron, dejaron todas sus casas, todos sus muebles, todo, porque sabían que este era un hombre muy malo y que odiaba a muerte a los judíos, y como dictador capaz de matarlos. Entonces muchos judíos se fueron de Alemania. Entonces Rutherford conocía pues que este señor, que ya estaba por entrar a poder el año 33, tenía este odio hacia los judíos, y hizo principios ideales por la cual él le escribe después y dice que los apoya. Eran estos que estaban acá, pues, que escribió en el año 1924, y que bien que los conocía Rutherford, porque en el año 24 eran 9 años antes de que escribiera esa carta, y por supuesto que ese libro llegó a manos de Rutherford para que supiera quién estaba por entrar al poder. Y los principios del nazismo era justamente que decía Hitler, de actuar él como el Dios todopoderoso para ejercer la venganza y exterminar a los judíos. Ya lo hemos leído. Y le dice en esa carta que él se plegaba a sus principios e ideales, es decir, apoyar el holocausto, de que él fuera instrumento, o sea, que Hitler fuera el instrumento, supuestamente, como decía Hitler, de Dios para ejercer ejercer esa justicia en contra de no permitir que los judíos pasaran se extralimitaran de sus dominios, como lo llamó, y querer eliminarlos. Ese era los principios de sensacional socialismo. Uno de ellos era exterminar a los judíos. Y Rutherford le escribe una carta diciéndole, te apoyamos en los principios, porque los judíos efectivamente son los más grandes opresores, y se lo dice, está en el anuario 1934, y se lo dice en la carta, que los judíos son los judíos ingleses y los anglosajones, los británicos y los americanos, son los más grandes opresores de las personas. Lo llama así Rutherford, y que son la gente que más se ha explotado a las personas, y culpables de muchas miserias, así le dice, para sobarlo a Hitler, perdón. Entonces, cuando le dice al final, y por ello nosotros no apoyamos a los judíos porque ellos mataron a Jesús, nosotros nos plegamos a sus principios e ideales. ¿Qué está diciendo con eso? Nos apoyamos y damos luz verde a que usted persiga a los judíos y haga la labor del creador de exterminarlos. Y eso es lo que muchos judíos no reflexionan. La gravedad de que Rutherford haya escrito esa carta diciendo que nosotros nos plegamos a los principios e ideales del gobierno del Tercer Reich, cuando esos principios eran este libro que tenía que leerse y llevarse todos los alemanes tenían que leer este libro por obligación, y este era un texto en el colegio, era un libro de texto, era la Biblia del Tercer Reich, y aquí estaban los principios ideales, no del gobierno alemán, sino de este señor que se llamó Adolfo Hitler. Y esos principios ideales del gobierno nazi eran los principios ideales de Adolfo Hitler, entre ellos era la exterminación de los judíos. Y cuando Rutherford le escribe esa carta, atacando a los judíos abiertamente, diciendo que eran los más grandes opresores, los judíos de Norteamérica y de los británicos, le dice, de los grandes opresores de la raza humana, y que fueron los que asesinaron a Jesús, la UASTA no podría estar apoyando a los judíos, dice. Y todos aquellos que nos acusan a nosotros de ser amigos de los judíos y que estamos financiados por ellos, son calumnias que solamente pueden provenir del archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Y así le dice eso a Hitler. Le damos luz verde para que ustedes masacren a los judíos. Apoyamos los principios e ideales del gobierno nacional socialista. Y esa declaración de hechos, que se llamó esa carta de declaración de hechos, está en el anuario de 1934 inglés. Toda esa carta. Entonces, queridos amigos, mire, señor Daniel González, la Watchtower pinta sus cosas a su manera cuando le conviene. Comienza a tirar torpedos a la Iglesia Católica para desviar la atención, y es una forma de la voz cerebral para hacer creer que la Iglesia Católica apoyó a los judíos, y así poder ocultar lo que la Watchtower hizo apenas entró Hitler al poder, que fue entregarse de cuerpo y alma
a Satanás el diablo. Entonces crea una cortina de humo, poniendo fotos de la Iglesia Católica apoyando a Hitler, y poniendo fotos de encarcelados por su lealtad a Dios en cambio, ¿no? Sí, fueron perseguidos los testigos de Jehová, pero fue perseguido porque como no surtió efecto la carta de sobonería y de entreguismo que hizo Rutherford, entonces Hitler le expropió las bienes de Watchtower y proscribió la obra en Alemania, porque pensaba que detrás de estos sinvergüenzas están los judíos. Decía, ¿cómo puede ser que una organización que estuvo enseñando el sionismo por más de 50 años venga a decir ahora que no que son antijudíos? Cuando el mismo que me está escribiendo, habría dicho esto Hitler, el mismo que me está escribiendo a mí la carta, diría Hitler, escribió un folleto hace 5 años nomás que se llamaba Consuelo para los judíos. Entonces, ¿no se dan cuenta que es ridículo? Lo tenía el folleto en la mano, solamente dice Consuelo para los judíos, escrito por Cohen Rutherford, y después una carta que dice que no somos antijudíos. Entonces dijo, está loco, ¿qué le pasa? ¿Quiere que me va a engañar a mí? Entonces le expropiaron los bienes. Entonces, cuando ya le expropiaron los bienes, ahí lanza su grito al cielo, pues Hitler, el Rutherford comienza a criticar a Hitler en las emisoras de radio a partir de 1938, y a criticarlo, que es un tirano, que es un hombre que no respeta las libertades religiosas de las personas, que es un tirano, un asesino, un perseguidor de judíos. Ahora se vuelve defensor de los judíos de Rutherford. Así, es decir, que persigue a los judíos. ¿Cómo? ¿No decía que apoyaba sus principios del gobierno nazi, de protección de los judíos? Que eran el pueblo, que eran gente opresora, explotadora, y que habían nacido en Jesús. Claro, qué raro, ¿no? Y después comienza a decir en los rallies que hacía en la radio, atacar a Hitler desde lejos, bien protegido desde Nueva York, que era un tirano, que era un asesino, que perseguía a los judíos. Entonces, la defensa que se le ve a Rutherford, que aparentemente parece altruista, de un hombre de fe, de un hombre que defiende a los judíos, es una manipulación que usa la Watchtower, porque ese ataque no fue producto de una convicción. ¿Por qué no hizo eso? Desde un principio le mandó una carta a Hitler diciendo, usted es un hombre que odia a los judíos, ¿no? ¿Por qué no se lo dijo en la carta? Es decir, usted ha escrito un libro que se llama Mein Kampf, donde usted odia a los judíos y que piensa exterminarlos. Y decirle, nosotros no estamos de acuerdo con su gobierno de Israel, ni con sus ideales ni principios del exterminio de los judíos. Que usted ha escrito acá en este libro Mein Kampf. Eso debió decir el año 33. Mostrar a la Watchtower una posición definida. Usted, señor Hitler, es un hombre que está atacando al pueblo de Dios, que es el pueblo judío, debió decir eso, y no voltearse y tirar la doctrina de la Watchtower a la basura, y decir, usted está atacando al único pueblo de Dios, que es el pueblo judío. No estamos de acuerdo con sus ideales y principios del Tercer Reich. Así nos quiten nuestros bienes en Alemania. No estamos de acuerdo con eso, con el asesinato de lo que nosotros queremos y hemos enseñado toda la vida, que el único pueblo de Dios es el pueblo judío. Eso hubiera sido, y si eso hubiera ocasionado que se persiguieran a los de Jehová en Alemania, entonces podríamos decir que realmente la Watchtower fue perseguida por sus altos ideales, porque defendió un principio justo, y le dijo en su momento a Hitler, apenas en el poder, que no estamos de acuerdo que usted persiga al pueblo de Dios, ese pueblo que nosotros hemos defendido por más de 50 años durante nuestras prédicas, que son el único pueblo de Dios, y no estamos de acuerdo que usted ataque al pueblo de Dios. Eso hubiera sido una actitud realmente probatoria de que esta organización estaba actuando como la versión verdadera, fiel a sus convicciones, a sus enseñanzas por más de 50 años. Eso hubiera sido una prueba. Pero la Watchtower hizo todo lo que no debió hacer, traicionar sus propias doctrinas para acomodarse a Hitler y apoyar el Holocausto, al decir, nosotros apoyamos sus principios e ideales nazis. Eso fue un grave error. Y eso demostró pues que Rutherford era una rata, un traidor de la Watchtower, de lo que Jesús aprobó en 1919 para escoger a su esclavo, que el único pueblo de Dios era el pueblo judío. Y Jesús leyó eso y dijo, qué buen alimento estás dando, te apruebo como esclavo. Lo que dio de ser, pues, Rutherford de un principio fue decir el año 33, carta declaratoria de hechos. Nosotros nos apoyamos sus ideales, sus principios nazistas, que están escritos en este libro que se llama Mein Kampf, mi lucha, en el cual usted dice que usted va a actuar como el Todopoderoso para perseguir a los judíos, con todo su odio. Debo decir en su cara eso. Entonces fueron perseguidos de Jehová, fueron perseguidos por su convicción,
por su lealtad a sus enseñanzas, a sus principios bíblicos, que el único pueblo de Dios es el pueblo judío. Y no vamos a permitir que usted lo persiga y los mate. Eso debió ser la Watchtower. Mantenerse en los principios, en la enseñanza que haya enseñado por más de 50 años, que el único pueblo de Dios es el pueblo judío. Y no voltearse y torcerse a último momento, año 1932, diciendo que no somos pro-judíos, que los judíos son los traidores, que son los más grandes opresores del mundo, que mataron a Jesús y que por lo tanto el único pueblo de Dios es nuestra organización y no esos judíos. Eso actuó como un traidor, como una rata, como fue una rata, y que no tiene, de ninguna manera va a tener la aprobación de Dios por lo que hizo. Pero la Watchtower saca el discurso de Rutherford cuando comienza a atacar a la Hitler, todo, para hacer probar y hacer creer a sus miembros que la Watchtower fueron gente que fue perseguida porque Rutherford los denunció a ellos, porque Rutherford denunció a Hitler en las emisoras de radio que era un asesino, perseguidor de judíos, un tirano. Entonces, dicen, los que ven ese discurso, escuchan ese discurso, dicen, caramba, cómo fueron perseguidos de Jehová, porque Rutherford fue un hombre que defendió los principios de los judíos, defendiéndolos, y no saben lo que había ocurrido antes de 1938, cuando empezó esta rally de insultos y de ataques desde Nueva York a Hitler. No conocen los antecedentes, que fue esta clara carta de entreguismo, diciendo que apoyaba a Hitler y todos sus principios e ideales, que eran justamente perseguir a los judíos, y que los reyes no tenían nada que ver con los judíos, que no eran amigos de ellos, que no estaban financiados por ellos, ni un centavo recibimos de los judíos, nunca recibimos ni un centavo, y que todas esas son calumnias que vienen del archienemigo de Dios, Satanás el diablo, para dejarnos mal. Y así le dice a Hitler, y se quiere acoplar a yayero, sobón, rastrero, traicionando sus propios principios y su autoridad moral como la religión verdadera, entregándose a Satanás el diablo para que asesinara a los judíos. Y como no surtió efecto eso y Hitler decidió expropiar y proscribir la obra en Alemania, entonces ahí sale a gritar el otro, a defender a los judíos, a decir que es un tirano Hitler, que es un opresor, que no respeta la libertad de las personas, que junto con Mussolini son un par de dictadores, en fin. Entonces, el testigo de Jehová que escucha ese discurso de Rutherford, piensa que los testigos de Jehová fueron justamente perseguidos porque Rutherford fue un hombre que defendió a los judíos y que pretendió defenderlos, y como era la religión verdadera, se opuso al régimen, y por eso fueron perseguidos. Entonces se dan cuenta con la manipulación. Entonces usan discursos que son del año 38, no era producto de una fidelidad a Dios y de una defensa de los judíos en el fondo de su corazón, sino que fue producto de un despecho. Creo que usted, señor, también comprende la diferencia. Fue producto de un despecho porque no surtió efecto su carta rastrera y entreguista de 1933. Entonces, después de haber atacado mismo Rutherford a los judíos en esa carta declaratoria de Hechos de 1933, de haberlos atacado, diciendo que era el pueblo más opresor y el pueblo que era responsable de todas las miserias del mundo, ¿no? Y decir que eran asesinos de Jesús, se vuelve defensora de los judíos. En el año 38, cuando no surtió efecto su carta y les quitaron los bienes de la Watchtower en Alemania. El otro, bien ardido, comienza a atacar a Hitler. Entonces, la Watchtower, cuando quiere ponerse ella como religión verdadera, pone esa parte de la historia, cuando ya empieza a atacar a Hitler porque no surtió efecto su carta. Entonces, pone solamente los discursos de ataque y defensa que hace Rutherford a los judíos, como si la Watchtower fuera un defensor de los judíos, y que por ese hecho fueron perseguidos los testigos de Jehová porque le dijeron a Hitler que era un dictador, un asesino. Pero no les cuenta lo que pasó antes de ese discurso. Entonces el testigo de Jehová ignorante dice, ay, cómo fuimos perseguidos después de la prisión porque nos opusimos al gobierno nazi. ¿Se da cuenta? Le dan la parte parcializada de la historia. No les cuenta ¿por qué no les cuenta que la Watchtower escribió pues este librito, esta cartita de catedral de Hechos a Hitler, entregándose de cuerpo y alma al Führer? Pues eso no lo ponen. No conviene, pues. Porque eso daría a ver, pues, que todo todos los discursos y ese rally de discursos a través de las 300 emisoras que tenía la Watchtower en Estados Unidos, atacando a Hitler todos los días, bien protegido allá, pues claro, mientras los pueblos de Jehová alemanes tuvieron que sufrir las consecuencias de su odio y su hígado así, porque le habían quitado los bienes de la Watchtower en Alemania. Entonces el discurso de defender a los judíos no fue por una convicción que tenía la Watchtower en favor de los judíos y defender a Jesús como judío y su pueblo, el pueblo de Dios. No, fue de punto de un despecho. Y ese es el problema, el punto del despecho. No fue por defender un principio desde un inicio
el año 1933, llegó a decirle a Hitler, no estamos de acuerdo con sus principios nazis, ustedes son unos tiranos, dictadores, van a perseguir a los judíos, es el pueblo de Dios, señores, es lo que hemos predicado nosotros como sociedad, que el pueblo judío es el pueblo de Dios, y no vamos a dejar que ustedes los ataquen. Eso debieron hacer para poder demostrar su autoridad moral como región verdadera. ¿Me explico, señor González? Esa es mi idea, esa fue la idea de video, demostrar pues que la Watchtower manipula la información y pone la parte que le conviene de la historia. Pero felizmente existe el anuario de 1934, que no lo pueden botar a la basura, puesto que se imprimieron un montón en todos los idiomas. Y en ese anuario pues la Watchtower publica la carta, porque estaba en el periodo de sobonería, pues en el año 34. Sabía que ese anuario iba a llegar a Hitler también el siguiente año, con reporte del año 1933, entonces ahí iba a aparecer la carta, pues, ¿no? Para que Hitler leyera la carta, pues. Y quedó grabada esa ahí como prueba irrefutable en el anuario de 1934. Como la Watchtower le dice eso a Hitler. Bueno, eso es lo que yo quería decirle, señor González, para que vea cuál es el punto que yo quería aclararle a usted, de que sí, Hitler atacó a los hijos de Jehová, los persiguió, los metió preso y murieron. Pero no fue producto porque es una gran fidelidad por defender a los judíos. Eso es una mentira. Rutherford no defendió a los judíos. Al contrario, mostró en la carta que los odiaba también y que le dijo, a mí me importa un comino los judíos, sus carnes opresores, y te los a Jesús, hagan ustedes lo que dé la gana, mátalos si quieren. Estamos apoyando sus principios e ideales nazis. De acuerdo, mata. Y después salen en defensa de ellos, cuando no resultó la carta, no surtió efecto, pues, lo que pretendía Rutherford con esa cartita. ¿Para qué no le quite sus riquezas materiales que tanto aman en Alemania? Esa es la realidad de todo. Bueno, gracias por escucharme, espero que le haya aclarado este punto, señor González.